Hola a todos. Voy a ver. Bueno, creo que ya se empezó a transmitir. Estamos transmitiendo en vivo. Voy a esperar a ver si se conectan. Sí. Hola. Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ir esperando a esta conexión, que hoy vamos a tener un encuentro muy bonito con una hermosa mujer que está en Madrid, que se llama Patricia. Bueno, ya les voy a ir contando un poquito nuestro encuentro y de qué vamos a hablar. Conectar con la esencia es el titular de este vivo. Vamos a esperar que Patri se conecte y desde mi lugar les voy a ir transmitiendo esta hermosa información que tiene que ver con que, bueno, el aprender a conectar con la esencia es un camino, es un recorrido, es algo que tenemos que, bueno, que ir transitando en este bendito camino de la vida, en el día a día. Hola Ingrid. Y, y en esta conversación, en este vivo que vamos a transmitir hoy. Hola amiga de la panza. Hola la Argentina. Hola Venado Tuerto. Qué bonito que estén aquí acompañando. Bueno, ahí se unió Patri. Vamos a esperar que se conecte, así puedo hacer la presentación, contarles un poquito quién es, por qué estamos haciendo este... Hola Livia, qué bonito. Todas las mujeres que nos están acompañando de Colombia. Hola, Hola, hola. Patri. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Yamila? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estupendo. Bueno, aquí estaba saludando a quienes se están conectando, contándoles un poquito el titular de este vivo, de este encuentro que es conectar con la esencia. Y bueno, les dije que ahora cuando conectábamos íbamos a contar por qué nuestra unión, desde dónde estamos haciendo este vivo, qué es lo que queremos compartir. Así que, bueno, estamos aquí juntas para darle voz a algo muy bonito. Esa es la idea, sí. Bueno. Hola, hola a todos nuevamente. Bueno, yo les voy a compartir desde mi lugar quién es Patricia. Ella se va a presentar también. A mí me gusta que compartan desde su corazón a qué se dedican, qué es lo que están haciendo hoy, pero les voy a contar de que con Patricia nos conocimos en el Festival Mundial de la Felicidad en Zaragoza. Ese hermoso festival, como lo dice la palabra, nos unió, nos conectó mediante los talleres que íbamos transitando y desde ahí se generó un vínculo a través de la esencia, además de la esencia natural en cuanto a un aceite esencial que utilizamos, ¿sí? Te lo llevo puesto, por cierto. Muy muy bien, yo también. Así que bueno, vibrando en esa sintonía de los aceites esenciales, Patri se acercó a mí a poder preguntarme algo muy, muy, muy álmico. Y eso fue lo que hizo que, bueno, vayamos generando este vínculo. Ella hoy está en Madrid, es life coach. Ya vas a contar un poquito desde dónde, sí. A mí lo más bonito de Patri fue que ella trabajó más de 20 años en una empresa multinacional, en un rol muy importante, desempeñaba un rol muy importante dentro de la empresa, y un día la vida, como a muchos de nosotros, nos movió todas las células de nuestro cuerpo. Hola Raúl, gracias por Qué bueno, acompañarnos. Raúl. Y todas esas células del cuerpo que se movieron, ¿sí? Hicieron que Patri tome una decisión. Ella es mamá, ¿sí?
Bueno, como dije, vive en Madrid y esa decisión fue lanzarse, que es parte de la inspiración de lo que hoy queremos dar, lanzarse a este camino de la vida acompañando a almas a que puedan conectar desde el aprender a vivir en equilibrio, el aprender a vivir desde la conciencia. Y bueno, y una técnica muy bonita que desarrolla es la sanación cuántica, ¿sí? Así que bueno, Patri, yo di esta introducción así de una manera muy espontánea, que es parte también de lo que a mí me caracteriza, ¿sí? Entonces, siendo desde la honestidad y desde la autenticidad, que es algo que nosotras practicamos día a día, hice esta presentación, pero me gustaría que cuentes y que compartas tu camino. Mil gracias, Yamila. Uf, pues mi camino, si a mí me preguntaras hace 10 años si yo iba a estar hoy aquí hablando de esto, te había dicho, ni en broma. La vida te sorprende a veces y para bien, incluso después de los quiebres, como decís en Argentina, más grandes, ¿no? Y como comentabas, efectivamente, hace prácticamente 4 años mi vida dio un vuelco porque estuve trabajando casi 20 años en una multinacional, en Telefónica, trabajaba en temas de marketing y comunicación, viajaba por todo el mundo. En la última fase trabajaba con los grandes, con los altos ejecutivos. Y si bien siempre he disfrutado mucho de mi trabajo y me he considerado una afortunada de hacer un trabajo que me gustaba mucho, en la última fase dejé de disfrutar. Pero no solamente dejé de disfrutarlo, sino que me desconecté mucho de mí, ¿no? Hablando de esencia, ya que estamos aquí hablando de nosotros mismos. En la última fase me pasaba el día corriendo, desoyendo mis valores, desoyendo aquello que era importante para mí. Eh, Había dejado de priorizar mi familia, había dejado de priorizar mis hijos, porque al final estaba metida en una rueda de hámster, que es un poco lo que esta sociedad parece que nos impulsa a hacer, ¿no? Y sobre todo cuando nos dejamos de escuchar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en la última etapa tuve una crisis, tuve bastante estrés, empecé a tener pérdidas de memoria, pensaba que tenía un Alzheimer precoz, iba a estudiar con mis hijos y no era capaz de leer. Leía una matrícula y no era capaz de repetir una matrícula. Y recuerdo una vez que iba camino a un evento importante que estábamos organizando y no podía parar de llorar porque estaba realmente mal, me encontraba realmente mal, pero esta autoexigencia que tenemos me impedía parar, escucharme y decir, voy a dejarlo. Y recuerdo decir, no puedo más y reventarme la rueda del coche enfrente del centro médico que me correspondía y dije, vale, voy a ir a ver a mi doctora y a ver qué me dijo. Y cuando me vio los temblores que tenía en las manos, me dijo, tienes que parar, no puedes seguir así. Así que paré. Y claro, cuando paras, el sistema nervioso, cuando estás metido en un bucle de estrés como el que yo tenía, el cortisol al final envenena el cuerpo y lo que ocurre es que la defensa del cuerpo es empezar a sacar esas otras cositas que no estaban funcionando bien. Entonces aparecieron otras enfermedades, etcétera, lo cual me obligó a parar y a cuestionarme muchas otras cosas, ¿no? No solamente el trabajo, sino qué estaba haciendo en mi vida, qué le estaba dando peso, quién estaba siendo yo en todo este rol. Además yo ya había tenido otras crisis, yo hacía unos años me había divorciado y era como que todo mi camino había sido un camino de desapego, de alejarme o aceptar todo eso que me estaba pasando desde un lugar no de resistencia, sino de bueno, pues la vida te está planteando esto, vamos a ver por qué, ¿no? Y mientras estuve en lucha y mientras no quería aceptar esa situación, todo se volvía aún peor. Era un bucle aún mucho más complejo, la enfermedad se agravaba, hasta que un buen día dije, tengo que soltar el control. La vida me ha plantado aquí y necesito averiguar por qué. Y fue en ese momento en el que empecé a meditar, hice un curso de gestión del estrés, después yo me formé como monitora de mindfulness, MBSR en la Universidad de Brown, y fue como que el camino empezó a colocarse desde un acto de fe, vamos a decir, porque cada vez que intentaba decir,
¿Hacia dónde tengo que tirar? ¿Vuelvo a la empresa? ¿Vuelvo a dedicarme a ser monitora en mindfulness? Era como, no, confía, tienes que estar ahí en tu centro y escuchar qué es lo que el camino te brinda, ¿no? Y entonces el camino me brindó cosas que jamás habría pensado. Empecé a formarme como coach, disfruté muchísimo del viaje, me di cuenta de muchísimas cosas, porque al final fui consciente de todo el proceso que había vivido, ¿no? De todas las creencias limitantes que estaba teniendo, de lo inflexible que estaba siendo conmigo misma, de cómo yo estaba de alguna forma traicionando mis valores. Y bueno, pues el camino me llevó también a la LNT. Un buen día vi una entrevista de Ani Gartiburu a Philip, que es el maestro que imparte esta técnica, y jamás habría pensado que yo me iba a meter en estos temas, para ser sincera, Yamila. Eso, Pero yo, eso ahí, Patri, ahí me sí, gustaría que, que brindes, ¿no? A quienes nos están escuchando cuando decís, jamás hubiera pensado involucrarme en estos temas, ¿no? Todo este recorrido, esta formación, esa transición que relataste bastante profunda, quienes nos están escuchando cuando no ven esta posibilidad, ¿no? De decir, es que eso para mí es imposible, eso en mi vida no entra. ¿No? ¿Qué es lo que vos podrías brindarles desde tu experiencia, aunque la estás transitando, porque hoy estás en tu centro, estás en tu esencia, entonces, claro, están emergiendo esas raíces, ¿no? Para poder dar esos frutos, pero ¿qué podrías transmitirles desde ahí? para mí la primera clave fue ese soltar el control y tener fe en el camino y tener fe en uno mismo. Y la segunda clave era ir hacia adentro. Escucharte, empezar a sentir, porque muchas veces no nos damos permiso. Las emociones empiezan a invadirnos cuando estamos en una situación de estrés y no nos damos el permiso de sentirnos, de dejar que broten, de llorar, de sentir esa ira y después entender el mensaje que hay detrás, ¿no? Y a partir de ahí, eh, dar un pasito tras otro. Yo tengo una imagen muy bonita cuando estaba en los cursos de mindfulness de un poema de un trapecista que era dejar que las baldosas se vayan colocando según vas dando los pasos. Era como habitar el vacío, ¿no? Es como que se van colocando. Había una película, me parece que era Peter Pan, que hacía algo parecido, ¿no? Ujú. Eh, Qué y bonito. entonces se trata de eso, de irte escuchando y no querer llegar a ningún punto, simplemente estar ahí donde estás y sostenerte Ujú. desde mucho amor y autocuidado. Mm. No sé, ya. Y esto, Patri, sí es importante, ¿no? Pediste ayuda. Esto, Sí, claro. en esto de cómo hacemos para conectar con la esencia, cómo hacemos para ir a nuestro centro, cómo hacemos para soltar una estructura muy importante, como vos lo acabas de compartir desde tu vida, de todo lo que había en tu vida. Claro, esto no fue solita vos misma en tu habitación, sino que, bueno, ¿qué es lo que has realizado, ¿no? Del pedir ayuda. Mira, yo creo que tenemos la grandísima suerte de poder contar con mucha ayuda hoy en día de toda índole. Lo primero que hice fue ir a una terapeuta porque en esos momentos necesitaba. Si bien es cierto que yo estaba en un momento tan negativo que a veces no podía ni escuchar, ¿no? Lo que me estaban diciendo, me ayudó cuando yo ya llegué a estar en una situación más calmada. El mindfulness en ese sentido me ayudó mucho para reequilibrarme. Fue como si todas las piezas y todo lo que la terapeuta que tenía en ese momento, la psicóloga que tenía y me había acompañado, fue como si todo cobrara sentido. Y esos aprendizajes quedaron ahí. También acudí a personas que estaban pasando por procesos similares, ¿no? O que habían pasado por procesos similares, porque te ayudan a entender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo a, a sostenerte, ¿no? A no querer adelantarte. No sé si a ti te ha pasado algo Ujú, similar, Yamila. ujú. ¿Cómo fue tu camino en este sentido? También, bueno, qué bonito el hacer hincapié en pedir ayuda, ¿no? Porque desde mi lugar también, mi camino y mi recorrido, para quienes nos están escuchando y quienes también van a escucharnos después, nos puedan conocer un poco más y también vamos a dar voz a mensajes y a información que tenemos guardadita, que hemos ido descubriendo
y que es importante que la podamos expandir. Desde mi lugar también, la transición de mudarme de país fue eje y fue clave en mi vida a través de estas crisis. Como sabemos, muchos cambios, es cuando los cambios profundos en nuestro camino de la vida se producen cuando hay una crisis, ¿no? Una crisis profunda y de identidad, de quién soy, quién quiero ser, qué quiero hacer, dónde quiero estar, a qué me quiero dedicar. Cuando empiezan esas preguntas internas a despertarse y le damos lugar, comenzamos a atravesar crisis internas. Y desde mi lugar sucedió lo mismo, desde mi profesión que me acompañaba y que me acompaña, que es la psicopedagogía, tuvo una gran transformación a través de la forma en cómo dedicarme a lo laboral y a lo profesional. ¿Sí? Ese cómo se tuvo que ir construyendo y también mucha ayuda desde, no solo desde lo innato que viene, que tal vez es con la lectura de algún libro, viendo algún tipo de serie o viendo algún tipo de videos hoy en las redes, sino también yendo a terapeutas, ¿no? Que hoy hay muchos terapeutas que desarrollan distintas herramientas, ahora vamos a hablar de las herramientas que nosotras brindamos, pero que esas herramientas nos permiten recordar y volver a conectar con lo que verdaderamente está dentro nuestro. Es esa voz, esa llama, eso que pide que lo escuchemos y que veamos, ¿no? De cómo quiero vivir. Así que desde mi lugar es muy similar, ¿sí? Con, bueno, con otras estructuras, pero no dejan de ser estructuras. Cada uno de nosotros, claro, no, acá quienes nos escuchen, ¿no? Patri, vamos a transmitir que acá no importa qué tipo de estructura uno tiene. La esencia es única. Total. Y además yo creo que la vida te va a plantear diferentes tipos de crisis para ir poco a poco dejando caer esas estructuras y encontrar realmente cuál es tu respuesta, cuál es tu esencia, cuál es tu posición, ¿no? Yo también, como terapeuta sistémica, trabajamos mucho con dónde estoy y cuál es el lugar en el que me tengo que posicionar, cuál es ese pequeño paso que necesito dar para reubicarme y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y se trata de eso. Yo creo que al final esto del crecimiento personal y de conectar con la esencia es un continuo darse cuenta, escucharse, es ir de aquí al corazón. Y desde ahí, pues ver hacia dónde, ¿no? Hacia dónde me dirijo, pero no dejándome llevar por esas estructuras, sino por lo que realmente me dicta mi corazón que debo hacer, aún sin saber, porque aquí a nadie nos dicen hacia dónde. Claro, las páginas están en blanco, ¿no? Eso es, pero también es muy bonito. Y lo bonito también es equivocarse, porque yo creo que todo hay que tomarlo como una experimentación, porque en la medida en la que esperamos que las cosas salgan de la forma que nosotros queremos que salgan, es cuando aparece el sufrimiento, ¿no? Sin embargo, si simplemente nos damos el permiso de probar, bueno, pues voy a ver, me resuena que por aquí, voy a probar. No es por aquí, bueno, pues he probado, me trato bien, si me he equivocado, me respeto, me cuido y ahora pruebo otro camino, pero sin machacarme por el camino, ¿no? Que era, históricamente yo era lo que venía haciendo cada vez que no me salían las cosas, ¡fuas, fuas! Y Claro. así no podía sostenerlo. Así que todo Wow. se tuvo que caer. Y qué importante, Patri, el aspecto físico, ¿no? En un momento relataste, ¿no? Cómo el físico fue lo que te mostró que se tenía que producir ese bendito cambio. Entonces, muchas veces lo que nosotras ahora, como terapeutas, con las distintas herramientas en lo que nos dedicamos, que tratamos de sembrar, que no se llegue a ese punto, ¿no? Justo. Yo creo que dicen que el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, o mejor dicho, grita lo que la mente calla, ¿no? Entonces yo creo que justo antes de la crisis hay que empezar a escuchar esas tensiones, hay que empezar a escuchar cuando ves que no puedes hablar, cuando ves que te sientes mal, ¿no? Que hay un malestar en tu cuerpo y qué poco nos enseñan a parar,
a escucharnos, ya sea en meditación o simplemente en silencio, a estar con nosotros mismos y decir, vale, pero esto qué me está queriendo decir? Porque a lo mejor empieza siendo un bloqueo muy pequeñito y que simplemente moviendo el cuerpo se desbloquea, ¿no? Pero a veces se empieza a enquistar y es así. Muchas veces las enfermedades son síntomas, emociones que se quedan ahí enquistadas y que como no nos escuchamos, pues al final acaban pasándonos factura. Y yo creo que el cuerpo es clave, tanto a la hora de detectarlo precozmente y empezar a hacerte preguntas, como para hacer un mantenimiento. Esto es un gimnasio, tanto la mente como el cuerpo hay que ejercitarlo y esas estructuras y esos nuevos caminos mentales se entrenan como en el gimnasio y esto es un hábito diario, no es, vale, ya he subido un escalón, ya estoy estupenda, no. Siento decirte que no existe la pastilla mágica, o al menos no la he encontrado. Bien, esto es muy bonito, Patri, lo que estás compartiendo y comunicando, porque es parte de este camino, ¿no? Hoy hay tanto, a raíz de lo que hemos vivido en el año 2020, ¿no? Se ha masificado toda la información, ¿no? En la transmisión, en los conocimientos, y también eso ha generado, como todo, mucha turbulencia y mucha confusión de lo que es el camino de la sanación, de lo que es el camino del descubrimiento, de lo que es el camino de aprender a ir hacia adentro. Pareciera que se muestra que es instantáneo, como lo que acabas de decir. Y vos hablaste de años, ¿sí? Hay un Sí. recorrido, hay muchos años de manera, hablando de tiempo y espacio real, que te ha llevado a que vos hoy estés aquí, conversando conmigo en este vivo, en este encuentro, ¿no? En mi caso es igual. Fueron muchos años, si bien ejerciendo dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito terapéutico, pero fueron muchos años en los que yo tuve que ir mientras ejercía la profesión y me dedicaba a esto laboral, tuve que ir trabajando en mi interior. Y aún hoy continúa, ¿no? Porque nosotras continuamos, eso es lo bonito también que queremos sembrar con qué es conectar desde la esencia. Es así. Es Patri, un... te voy a hacer una pregunta, Sí. ¿sí? Que tiene que ver con lo que veníamos conversando y es, ¿cómo hiciste para transmitir esto a tu entorno, ¿no? Este cambio, ¿cómo lo recibió tu entorno? Creo que esto es muy importante porque sobre todo el familiar, que es el entorno más cercano, después está el entorno de las amistades y bueno, después los compañeros de trabajo, ¿no? Se amplía. Pero ¿cómo hiciste? Bueno, yo tuve la suerte de que me pude desvincular de mi trabajo. Yo pasé por una baja laboral y justo cuando me tenía que incorporar tuve la suerte de que nos ofrecieron desvinculaciones en mi trabajo. Yo siempre digo que Dios aprieta pero no ahoga y me dio ahí una salida, ¿no? Entonces pude acogerme de una forma cómoda a una salida de esa situación que tenía. Pero claro, aún así, para mi entorno esto fue como un shock, porque decían, te vas a desvincular de una empresa donde ganas mucho dinero, viajas por todo el mundo, tienes la oportunidad de seguir porque ya te encuentras mejor y sin embargo eliges irte. Y sobre todo mi madre que llevaba toda la vida trabajando en una empresa y decía, qué suerte has tenido, que tú has podido hacer lo mismo, no lo entendía. Y le dije, sí, mamá, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer porque yo ya no soy la misma que cuando empecé este proceso, porque ahora me veo en la obligación o en la necesidad, no tanto en la obligación, quería acompañar a otras personas a hacer ese camino porque, bueno, todos sabemos cómo están las circunstancias, nos pasamos la vida corriendo y hay mucho estrés dentro del entorno laboral y siento que hay mucha desconexión. Entonces, mi apuesta es para acompañar a personas que están en estas circunstancias. Y podría haber elegido otro camino dentro del acompañamiento personal. Si hubiera ido a entornos de empresa o otros entornos, seguramente habría tenido más sostén económico. Pero sentía que mi camino era por aquí y que de alguna forma yo había tenido un gran aprendizaje en todo este tránsito y tenía varias herramientas útiles, ¿no? Que necesitaba compartir y aposté para ir por ahí.
Qué Entonces, valiente. bueno, Mm. yo creo que al final las circunstancias te van colocando. Mis hijos, fíjate, yo creo que lo agradecieron enormemente porque yo he criado gran parte de su infancia con una maleta. Cuando yo estaba casada, mi exmarido también viajaba mucho. Y el otro día hablaba con mi hija, que ahora ya tiene 15 años, pero me decía, mamá, es que cuando yo tenía 7, yo creo que no nos conocíamos bien. Wow, Imagínate, wow. imagínate, ¿no? Y para mí eso Mm. fue tremendo, porque, mira, te puedo decir que ahora no tengo tanto, no tengo bienes materiales, tantos bienes, o sea, tengo y me siento muy agradecida, ¿eh? Porque justo me desvinculé y me pude comprar esta casa. Pero soy tremendamente abundante en otras muchas Ujú. cosas, porque comparto tiempo con mis hijos, tiempo con mi pareja, hago algo que me gusta y siento que estoy contribuyendo a algo más grande, ¿no? Desde ahí, desde mi propósito. Y yo creo que eso es la esencia, ¿no? En Ujú. definitiva, es conectar con esa verdad interior que todos tenemos, esa vocecita que te está diciendo es por aquí y hay miedo, pero es hacerlo pese al miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí. Bueno, esto que acabas de compartir, bueno, que es muy profundo, cuando hablamos de valentía, claro, valentía tiene que ver con esto de animarnos a dar ese paso sabiendo de que hay algo mucho más grande detrás de esto. Claro, porque ahora implica que vos puedas expandir este crecimiento desde esta esencia, ¿no? Y ahí se tienen que poner en juego otras habilidades, ¿sí? Otros entornos, otros vínculos, pero que parte de la nueva humanidad, de lo que muchas veces hablamos, o de la expansión de la conciencia, o también de lo que tiene que ver con habitar el presente, es que yo no puedo acompañar o dedicarme a algo si yo no lo estoy ejerciendo. Eso es parte de lo que a mí también me acompaña como coherencia de vida, ¿no? De decir, ok, yo también soy un aprendiz de la vida y desde ahí voy, ¿no? Esto de pasarlo por el cuerpo, de experimentarlo, de equivocarte y decir, ok, no es por aquí, ¿no? Y tal vez hacer una pausa o dar un paso hacia atrás para luego dar un paso verdaderamente desde la esencia. Bueno, ahí qué es lo que se instala, Patri, mucha sabiduría. Totalmente. Además, es que el camino se convierte en un continuo aprendizaje. Fíjate, te voy a contar algo que me viene pasando últimamente. Yo estoy con este camino también de prueba y error, ¿no? Porque al final dices, venga, pues voy a ejercer como coach, pero yo también necesito tener un sustento, una parte económica. Pero cuando estoy en esa necesidad o en esa carencia o en esa expectativa de que las cosas pasen, de repente la vida me plantea una situación que me hace un fuas, como diciendo, no, no, perdona, tú has apostado por hablar desde el corazón, por ser esencia, por ser verdad, y tienes que hacerlo desde ahí. Si tú apuestas por acompañar a la gente y decirle a la gente que tu acompañamiento, yo lo llamo el método PAT, ¿vale? Propósito, amor, transformación. La idea es que las personas se transformen viviendo desde el amor, el autocuidado hacia ellos mismos y hacia su entorno, y conectando con su propósito. Entonces, el mensaje que la vida me refleja todo el rato es, tienes que ser coherencia, no puedes ser otra cosa, tienes que actuar desde ahí, tienes que ser desde ahí. Entonces, efectivamente, hay una sabiduría y un aprendizaje interno que la vida te lo muestra continuamente. Y además es que cada vez que voy a poner un pequeño post o voy a escribir una reflexión, la vida se encarga de reflejarme esa situación con mucha fuerza como para decir, no, encarna esto que estás diciendo, Ujú. sé esto que estás diciendo, porque es la única forma, es el único camino. No puedes estar, o sea, yo creo que esto se trata de irnos quitando capas, es como una capa, es como que como siempre hemos ido buscando la aceptación de nuestros padres y luego de nuestros jefes y de nuestro entorno, cuando nos vamos protegiendo tanto, dejamos de mostrar nuestra vulnerabilidad, que es tan bonita. O sea, es que al final somos seres humanos. Entonces, creo que esto va de, voy a aprender a mostrarme y da miedo. A mí estar aquí me da miedo. Y hablar en redes sociales y hablar de esencia y de espiritualidad siendo coach.
me da un profundo respeto, porque esto ha sido algo que me he tenido que trabajar, pero al final digo, si es que forma parte de mí, no puedo obviarlo. Entonces venga, me quito esta máscara, me quito esta otra, porque el camino va de abrirte, ¿no? De ser con el corazón y ofrecer eso que tú has aprendido a los demás desde ahí. No sé si tu experiencia ha sido parecida en este sentido. Claro, sí, el camino de, cuando hablamos de la espiritualidad es muy bonito que como venís de un mundo muy, del mundo material, ¿no? Si hablamos de dos mundos, ¿no? El mundo material y el mundo espiritual, ¿no? Vos venís del mundo material muy, muy puro, ¿no? Empresarial y todo lo que tiene que ver con conseguir objetivos, bueno, ascender, lograr, alcanzar, ayudar también, ¿sí? Ayudar siempre porque la empresa siempre va a brindar un servicio, un producto para ayudar a las personas. Y desde ahí, claro, cuando uno da este giro hacia adentro, que viene a ser la espiritualidad, es que somos seres espirituales, pero en reconocimiento y además mostrarlo y ponerlo en palabra, implica mucha valentía, implica poder a los miedos verlos, pero también calmarlos y darnos cuenta de cuáles son esas heridas, esos traumas, esas memorias que también están guardaditas de nuestra niñez, cuando tal vez como niños o niñas nosotras éramos muy espontáneas, porque en la niñez se ve muy pura la espiritualidad, hay mucha espontaneidad ahí. Y desde ahí, claro, el hecho de que uno diga, es que veo, es que siento, es que escucho, ¿no? Como muchos niños lo tienen hoy muy, muy internamente plasmado. Claro, en la adolescencia y en la adultez, ¿qué pasa con esas percepciones? Con eso que veo, con eso que siento, con eso que escucho, con eso que imagino, pero sé que está ahí, pero no. Y cuando como adultas o adultos le empezamos a dar voz y le empezamos a dar lugar, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la vida te dice, ok, ahora por aquí, porque también lo que hacemos al comunicarlo es que estamos ayudando a un montón de personas a que se animen a hablar de estos temas. ¿Sí? Son temas que aún hoy continúan siendo tabú, ¿no? Y que limitan, que restringen. Y esa Totalmente. restricción, ¿qué hace con la esencia? Se encapsula. Entonces, como está encapsulada, está guardadita, es lo que vos dijiste, no se permite ese florecimiento, esa expansión. Lo importante es siempre llevar la mirada hacia adentro y ser honesta, ser honesto, ser fiel, ser a lo que vamos escuchando. El camino de cada uno, Patri, es de cada uno. ¿Qué hacemos? Totalmente. Acompañamos. Esa es la idea, ¿no? El que podamos, contando esto, haciendo estos directos, darle de alguna forma naturalidad a esto que está ocurriendo. eh, y simplemente es escucharse a uno mismo, ¿no? Y tratar de ser coherente. Yo creo que la palabra es coherencia. Que lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, vaya de la mano. Y no sé si a ti te ha pasado, Yamila, pero cuando eso ocurre, es como que las cosas fluyen y de repente dejas como de estar peleándote todo el día, ¿no? Es como que el camino se da, no, no sé explicarlo, hay muchas sincronías y hay muchas personas que te tienden la mano y no sé, es un fluir de alguna forma, ¿no? Se siente se siente el estado que todos buscamos, ese estado de tranquilidad. ¿No? Un estado de tranquilidad, de paz, de gozo, de dicha, de Eso, alegría, esos estados, esos sentimientos, esas emociones que todos anhelamos y queremos vivirlas, se puede adquirir, digamos, se puede practicar, se puede sentir, pero en la práctica, lo dijiste, en el día a día. Ahora, las historias se me... inspiran, ¿no? Nuestras historias muchas veces inspiran a un otro a decir, más allá de que si ella lo hizo, yo también puedo, ¿no? Porque hay, ¿no? Un poco de esto de que, sí, claro, a ver, que poder se puede, pero hay que aprender a conocerse.
Mis totalmente. ritmos, si hablamos de esencia, Patri, y acá vamos a sembrar, ¿no? Eh, si hablamos de esencia y lo llevamos a la naturaleza, nosotros vamos a observar un montón de árboles, de flores, ¿sí? Si lo llevamos a la fauna, a la flora, ¿no? Y de animales. Y claro, cada uno tiene su esencia y no es la misma en todos. Y sus ciclos. A mí algo que me ha servido mucho es observar los ciclos de la naturaleza, ¿no? De las plantas. Ese momento de otoño, de hibernación, de ir hacia adentro. Ese momento de empezar a, pues a fluir la savia, que es cuando nosotros empezamos pues como a coger esa fuerza y a decir, venga, voy a emprender nuevos proyectos, y ese momento de florecimiento y también ese momento de rendirse y de dejar caer las hojas y los pétalos de las flores, ¿no? Y decir, pues ya está, la vida me ha traído esto. Para mí es algo muy bonito entender que nosotros también somos esos ciclos y que, no, y que es natural porque forma parte de la espiral de crecimiento de cada ser, ¿no? Y Yo, esa educación, yo lo veo a esto como algo educativo, ¿no? Es parte de lo que hoy, desde nuestras profesiones, formaciones, desde cada persona que llega a nosotras y también en unión, en red a los vínculos que hoy tenemos, porque bueno, también a medida que nos vamos involucrando, como por ejemplo en este caso nos unió una fundación, ¿no? Y desde ahí se generaron un montón de apertura de nuevos vínculos que nos permiten nutrirnos, ¿no? Y conocernos y tal vez gestar algún proyecto, porque hoy también parte de la nueva humanidad es que compartamos esa esencia entre todos y que desde ahí uno vaya creciendo, ¿no? Porque queremos el crecimiento en las áreas en las que cada uno esté necesitando también. Porque el poder preguntarse, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? No estamos hablando de escasez, estamos hablando de ir hacia adentro y poder darnos cuenta de qué es aquello que es valioso para nosotros. Y en tu caso, bueno, llegó un día, ¿no? Que creo que internamente fue, ¿y Patricia qué necesita? bueno, esta frase que estás diciendo la tengo apuntada la tenía apuntada en mi habitación. ¿Qué necesito? Porque como yo venía de una estructura de hay que hacer todo por los demás, el preguntarme eso lo veía de una forma tan egoísta. Fíjate, hasta que un día entendí que solamente si yo me preguntaba esto estaba siendo coherente, estaba siendo quien era, y que cuando yo estaba en mi centro, al ser quien era, podía darme mejor a los demás. Entonces, fíjate lo importante que fue esa pregunta para mí, ¿no? Entonces me di cuenta de que necesitaba dedicarme a otra cosa que me permitiera priorizarme, que me permitiera meditar cada mañana. Mi mente, mis dos hijos son hiperactivos, tienen déficit de atención, hiperactividad, y me he dado cuenta de que es heredado. Yo también soy hiperactiva, entonces a nivel cognitivo mi mente divaga, divaga, pero claro, ojalá y me imaginara cosas bonitas. A veces cuando estamos en crisis y en estrés nos imaginamos, como digo yo, las 10.000 mejores formas de morir. Entonces, el entrenar de nuevo a la mente para que trabaje a tu favor el aprender a desarrollar eh, pues herramientas, ¿no? Que te sirvan para darte eso que necesitas es fundamental, y eso solamente se puede hacer desde el autoconocimiento y desde el acompañamiento, ¿no? Que por eso nos dedicamos a esto. Entonces, creo que es súper importante hacernos esa pregunta, conocernos en profundidad y además conocer nuestras tendencias, porque las cosas no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, a mí me ha llevado a la crisis perfeccionismo y autoexigencia. Eso me ha servido para conseguir muchas cosas y llegar muy lejos en otros aspectos de mi vida. Pero también eso si lo llevas al extremo, tiene una parte muy negativa. Entonces, al final se trata de llegar al punto intermedio y de que Claro, conocerte lo suficiente como para negociar contigo mismo y decir, uy, que me estoy yendo. claro, claro. Entonces, se trata de
acompañar a otras personas ahí, ¿no? A que tengan, a que también, yo siempre digo, fíjate, hoy he oído una metáfora muy bonita que decía, esto es como si lleváramos a las personas a observarse desde fuera, como si Ujú. estuvieran viendo la película de su vida, un videojuego, y desde ahí ellos mismos sean capaces de decir, uy, mira, fíjate cómo actúo, uy, mira, aquí estoy haciendo lo que suelo hacer. Y desde ahí es muy bonito porque desde esa despersonificación que al final pues, te permite estar más en tu centro y no dejarte llevar tanto por la emoción, eres capaz de decir, uy, tomo nota, ¿no? Tienes ahí un momento de consciencia y dices, me voy a volver a colocar en mi centro y voy a saber que aquí es donde yo suelo caer y entonces me voy a pillar otras veces que tenga estas tendencias, ¿no? Yo creo que esta es nuestra labor, llevar a las personas de la mano a verse desde ahí, desde, desde mucho cariño y desde mucha empatía y desde mucho sostén, ¿no? Desde mucha Ujú. amabilidad. Eso que acabas de decir, Patri, es lo que yo muchas veces explico que tiene que ver con aprender a pensar, ¿no? En esto de la conciencia, la palabra conciencia se puede escribir con S o sin S, pero tiene un distinto, su significado es diferente, ¿no? Entonces, claro, el ser consciente es que yo pueda pensar y estar en presencia frente a eso que estoy haciendo, ¿no? Totalmente. O frente a lo que estoy sintiendo. Si yo estoy consciente y me estoy dando cuenta de que lo que estoy sintiendo es parte de una repetición porque hay un programa guardadito, qué bonito es que uno lo pueda ver y desde ahí ocuparse. Y ocuparse tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Busco una ayuda, hago una pausa, digo que no, también, ¿no? Digo que no frente a algo externo que se me está presentando, que me demanda. Aprendo a decir que no, eso es parte del autocuidado también, esos límites sanos. Entonces, desde ahí uno puede ir al centro y el péndulo, esto del equilibrio, ¿no? El equilibrio no es una línea recta y el péndulo no necesariamente tiene que ser muy, muy hostil, ¿no? Hacia No, un polo y hacia el otro. Es parte de lo que nosotros, como lo vamos vivenciando y nosotras vamos caminando y viviendo desde aquí, es lo que acompañamos y es lo que educamos y guiamos y transmitimos a quienes llegan. Porque la pregunta es cómo hago, justo. ¿no? Sí, yo me imagino que las personas que nos están escuchando estarán diciendo, vale, todo esto está muy bien, pero ¿y cómo, no? Eh, bueno, yo creo que el primer paso es la responsabilidad. Es una de las cosas de las que yo suelo hablar, entendida como la habilidad para responder, que es cuando tú ya eres consciente de esos patrones, dices, vale, dejo de culpar, dejo de pensar que soy víctima de las situaciones y empiezo a asumir mi rol como co-creador de mi propia vida, porque cuando tú ya eres consciente de cómo piensas y que eso te genera una emoción, y que esa emoción al final hay dos vías, ¿no? Es o actúo desde la conciencia o reacciono dejándome llevar por esa situación, ya tomas el control, coges el mando de tu vida y dices, venga, voy a ponerme. Entonces, ¿cómo hago? Pues lo primero, como decías antes, pidiendo ayuda, trabajando mucho ese autoconocimiento y buscando cuáles son tus herramientas, porque hay muchas y muy válidas. Es decir, nosotras estamos ofreciendo unas, pero a cada uno le va a llegar la que sea para él y además en el momento adecuado, porque yo creo que cada cosa llega con sus tiempos, ¿no? A mí personalmente me ha servido mucho la meditación eh, porque necesitaba salir de ese bucle mental. Estando en ese bucle mental es que ni siquiera la terapia me estaba sirviendo, pero cuando ya conseguí calmar la mente, lo demás me vino solo, ¿no? Ahí sí me pudo ayudar mucho una terapeuta y luego trabajar mucho esa conciencia corporal también a través de el yoga, a través del baile consciente. Y luego es cierto que a través de esta terapia que yo hago, bueno, pues el aprendizaje ha sido muy grande, ¿no? Porque al final te ayuda a potenciar mucho esa conciencia corporal y a dejarte fluir. Y a ver, Que Patri, contanos,
la terapia que haces hoy, ¿sí? ¿En qué consiste? Para quienes nos están escuchando, vamos a compartir qué es lo que nosotras hoy Vale. brindamos, qué servicio damos hoy, para que quienes nos escuchen el cómo lo puedan tener un poco más claro, ¿sí? Bueno, Contanos qué es lo que mira, realizas. si bien yo soy coach y tengo un acompañamiento que es puramente de coaching, es decir, no dirigido, es utilizando básicamente la herramienta de la pregunta, también tengo una terapia que vino a mí y que a mí me ayudó mucho, que es una terapia energética. Entonces, digamos que cuando una persona viene a mí, pues veo si es un tema más de objetivos, de trabajar sobre todo hacia el futuro, de ordenar sus pensamientos y vamos por ahí. Pero si es un tema ya de bloqueos mucho más profundos, energéticos o incluso de sintomatologías físicas, la terapia energética cuántica que hago lo que permite es equilibrar el cuerpo físico, emocional y espiritual. Ujú. Como te decía antes, si a mí hace unos años me hubieras dicho que iba yo a terminar haciendo esto, no me lo habría creído, pero de alguna forma sentí que necesitaba hacer esto. Y recuerdo en mi curso de formación que yo bailaba y la gente me decía, ¿eres bailarina? Y yo decía, yo no soy bailarina, pero la energía en esta terapia te conecta y hace que te muevas para equilibrar tus cuerpos físico, bueno, todos tus cuerpos, ¿no? Sabemos que tenemos más cuerpos que el físico. Entonces, en mi caso, la forma de equilibrarlo era a través del baile, haciendo mudras. Tengo alguna amiga que he visto por aquí que también hace esta terapia. Ella, por ejemplo, empezaba a hablar otras lenguas, pero esto no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que las personas en terapia simplemente sientan mucho amor, sientan tranquilidad, calma y que empiecen a tener pequeños movimientos que les ayude a equilibrarse. Y digamos que hay como pequeños momentos de conciencia. Yo he tenido pues algunas pacientes que de repente después de varias sesiones han podido perdonar a personas que hacía tiempo que con las que no podían hablar, ¿no? O sea, familiares, sus padres. Es como un cambio que te permite ver las cosas desde otro lugar, desde un lugar muy amoroso y, y bueno, también con temas físicos, como te decía, ¿no? Personas que de repente vienen, pues, que tienen una dolencia y de repente se empieza a desbloquear. Hay ciertos movimientos y se desbloquean. Entonces, para mí es muy interesante porque al final puedo acompañar a las personas desde la parte cognitiva, desde la mente, pero también desde aquellas partes que no se pueden, que se nos escapan y que, bueno, pues que también necesitan ser Que liberadas. entra Y el luego, plano, pues, ahí lo dijiste, entra el plano energético, que es sí, parte de lo que muchas veces no se comunica, no se tiene en cuenta de que hay un plano que es eso que no podemos ver con los ojos físicos, pero sí percibir y sentir y que influye en nuestro cuerpo, ¿no? En el cuerpo, en nuestros pensamientos, en así nuestras es. emociones. Pero fíjate, es que no hablamos de esto porque es tabú, pero en realidad los científicos, porque a mí me gusta que todo esto tenga una base muy de tierra y Ujú. científica, ya nos dicen que somos energía, que somos un 99,99% energía. Y es que al final esos pensamientos, esas emociones generan un estado vibratorio, ¿no? David Hawkins habla de los niveles de conciencia y tienen una vibración cada una de las emociones. Entonces, ahora se empieza a trabajar con todo esto. Pero antes simplemente nos dedicábamos a trabajar con la parte cognitiva, pero si utilizamos muy poca parte del cerebro, ¿no? Hay tanto por descubrir que sin embargo sí sentimos. Entonces es muy potente en ese sentido, ¿no? Porque al final trabajas a nivel vibracional. Todos sabemos que nos pasa que de repente entras a un espacio y no te encuentras cómodo o ves a una persona y de repente es como, uff, hay algo que no, llámalo intuición. Pues todo esto tiene que ver con la energía, ¿no? Ujú. Entonces, Y aprender a escuchar, ¿no? eso es. Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Que muchas veces esa memoria
tiene que ver con una herida o un trauma, La mayoría de ¿sí? las veces sí. Entonces es importante de que cada uno se ocupe. Hoy leía un autor, ¿sí? Que sigo, un psicoanalista que sigo y que para mí es muy importante muchas veces nutrirme desde esa área, y decía que es algo también que yo lo pude ver a lo largo de estos 8 años que realizo este tipo de terapia que se llama biodecodificación ancestral, y tiene que ver con el proceso. Lo hablamos antes, ¿no? Esto de los ciclos, de que la esencia es única, de que todos somos diferentes, pero que hay algo que nos une, ¿sí? Que también muchas almas, muchos seres humanos pertenecemos a un mismo, como a una misma manada o como a una misma especie, ¿sí? Y nos diferenciamos de otro grupo, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que quiere decir que vivimos. Por eso se dice, ¿no? Vivir en la jungla, ¿no? Esto es como vivir en la selva, ¿no? Y claro, somos humanos, pero hay distintas razas. Y lo importante que es respetar el proceso, ¿sí? En todas estas técnicas, en este acompañamiento, uno cuando tiene enfrente a un otro, uno puede ir percibiendo qué es lo que ese otro está necesitando. Y desde ahí brindar ese acompañamiento. Por eso la escucha activa, por eso el poder darnos cuenta, no yo como terapeuta qué necesito dar, sino que está necesitando el otro que vino a mí. Y desde ahí ofrecerle ese campo tan bonito en el que una va, como contaste, ¿no? Va adquiriendo distintas herramientas, va estudiando, se va formando, y eso a medida que lo aprendemos, lo vamos dando. Y es fundamental, Patri, que se respete el proceso de un otro y que esa escucha sea cada vez más desde la esencia. Justo. Yo creo que de la misma forma que en cualquier profesión existe un código deontológico, en esto es aún mayor, ¿no? Esa necesidad de respeto, porque estamos hablando de algo muy íntimo de las personas, de situaciones donde las personas están sufriendo. Entonces, esa escucha, ese sostener, ese respetar los tiempos, ese ofrecer sin imponer, eh, a mí me encanta porque al final yo estoy combinando dos herramientas. El coaching, por ejemplo, nunca sugiere la respuesta, siempre ofrece una pregunta, ¿no? Para que las personas encuentren sus respuestas. Entonces, yo incluso en sesiones me gusta utilizar esta herramienta con el máximo respeto para que sea la propia persona la que me diga, sí, yo siento que es por aquí, ¿no? Y no imponer nada. Y al final se trata de ser espejos de nuestro propio camino, porque nosotras hemos pasado por ello y seguimos pasando por ello, ¿no? Y yo creo que se trata de ofrecer esa mano amiga de yo también he pasado por aquí y déjame, pues, si te parece bien, guiarte para poder hacer esto junto a ti y ver, si, pues Ver eso, la como... transformación, ¿no? Eso es. Esta transformación, este cambio de lo que hemos hablado, eh, tiene que ver con, claro, de pasar de un estado a otro. Y un estado a otro tiene que ver con lo que también has contado y has compartido de lo que has vivido, ¿no? De quién era esa Patricia y en quién se ha convertido y en quién se convertirá. Porque, claro, vamos, ahí nos Ahí vamos sí. transformando. Sí, 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 Así tiene que ver. que, bueno, Patri, para mí el conectar y el compartir la esencia es parte también de mi camino, de mi camino de vida, de poder acompañar tanto a hombres y mujeres a que puedan poner voz y dar luz a eso que pulsa ahí en el corazón. Y por sobre todas las cosas es limpiar los miedos, Uy, ¿no? El totalmente. miedo, vos lo nombraste en esa bendita tabla que conocemos. El miedo es la emoción de más baja vibración y es la que nos impide dar y dar esos pasos y vivir en ese estado de felicidad, que es ese estado de gozo, de dicha, de armonía. Algo que quería compartir cuando te escuchaba era que parte de todo este camino de mi descubrir de qué necesito era que yo necesitaba estar muy cerca del mar.
Y claro, porque en este camino de autodescubrimiento dije, ok, yo puedo escuchar, puedo acompañar, puedo dar, pero necesito esa parte de la naturaleza, la necesito para poder reequilibrarme, regenerarme, nutrirme, conectarme. Y ese descubrir fue muy fuerte porque fue con el mar Mediterráneo. Así. Claro, yo vivía en Argentina y vivía en el centro de Argentina. Argentina, como conocen, es un país muy grande y en el centro, que es una provincia que se llama Córdoba, para poder llegar al mar, que además es el mar Atlántico, hay que ir conduciendo en coche más de 9 horas, 9, 10 horas desde donde yo vivía, ¿no? Para llegar al mar, que además es otro mar, ¿no? Eh, y, y fue un desafío, porque claro, empezar a comunicar esto, o sea, yo ya lo había descubierto, me había dado cuenta, y empezar a comunicarlo a mi entorno era impensado, ¿no? Decir, ok, pero si necesitas eso para vivir, para continuar, y bueno, en este camino, en esa limpieza de los miedos, apoyándome en pilares fundamentales de seres humanos, tanto familiares como amigas, que estuvieron ahí sosteniendo y que hoy son parte de este camino. De sí, dale, ve por ello, ¿no? Porque era algo muy vital y la vida hoy lo ha dado, ya hace más de 2 años, y lo quiero honrar porque es parte de este camino, ¿no? De esa gran transformación, porque claro, dejar todo y sumergirte dentro de lo que deseo y lo que necesito, bueno, hay un abismo, ¿no? Pero que hay un punto de unión, que es la esencia. Fíjate, Y descubrirla es, bueno, es un pero mundo. fíjate que es cuando decías cómo lo tomaba el entorno, ¿no? Y claro, todo lo miramos desde nuestro mapa, desde nuestra visión parcial de lo que debería ser correcto o bueno o aceptable. Y a lo mejor para algunas personas dejarlo todo para irte a vivir al mar Mediterráneo porque forma parte de ti debería ser como, ¿qué está haciendo, no? Pero yo creo que ahí la Como se volvió esencia, loca, literalmente, ¿no? Es... pero fíjate, yo creo que ahí la esencia habla, es decir, como tú estás bien, como tú estás en tu centro, como tú en realidad eres espejo de que eso es bueno para ti, al final tu entorno acaba por entenderlo y aceptarlo. Y, y ellos mismos hacen sus propios procesos, ¿no? Para dejar un poco pues esas ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Claro. Y es muy bonito. Uno no deja Te de diré, ayudar mostrando esto, que si bien es para uno, esto que dijiste, ¿no? Que muchas veces se puede activar en el que necesito el egoísmo, pero si uno logra poder verlo desde una perspectiva mucho más amplia, no dejas de ayudar a un otro. No solo a mostrar de que se puede, sino a mostrar de que hay que ser fiel a lo que realmente uno está necesitando. sí, sí. Bueno, Patri, para cerrar, sí, este hermoso vivo, esta primera conexión que tuvimos juntas, te voy a preguntar si querés compartir desde la filosofía de tu meditación, ¿sí? Algo que quieras regalarle como a quienes nos están escuchando, ¿no? Como palabra o como mensaje, algo que vos lleves como tu amuleto, que digas, ok, lo voy a compartir para inspirar a quienes nos están escuchando. Pues mira, a mí hay una frase que me ayudó mucho en mi proceso, que fue cuando estuve estudiando mindfulness y formándome en mindfulness, que es una cita de Rumi, del filósofo sufí, que dice, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y en ese momento en el que tú estás en un proceso retador, donde no ves salida, donde no entiendes qué te está pasando, es desarrollar esa confianza, esa fe de que este camino al final te va a traer algo bueno, siempre y cuando te escuches y un poco hagas oído sordo a lo de fuera, sino que respondas a esa esencia, te va a llevar a esa luz, a esa... Mira, dicen que nos volvemos maestros de eso que más necesitamos sanar. Entonces,
pues quién sabe, ¿no? A lo mejor gracias a pasar por esa tormenta, pues consigues guiar a otros en algo parecido y desde un lugar de propósito, desde un lugar de hacer algo mejor hacia la sociedad, ¿no? Yo que también trabajo con temas de propósito, creo que es muy bonito confiar en eso, pero eso tiene todo que ver con esa esencia y con escucharte. Así Eso es es. un poco lo que me gustaría compartir. ¿Cuál Gracias. sería? Pero te quiero trasladar la misma pregunta, Ok. Yamila. ¿Cuál sería la tuya? Bueno, ¿Cuál sería tu consejo? mira, hay una frase que a mí me acompaña mucho, que fue la construcción dentro de todo este camino, y de mucha lectura y de mucho estudio de este camino del autoconocimiento, del desarrollo personal. Y es una frase se ha construido y es la que me acompaña para que una persona pueda entenderlo. Para mí es el primer paso, ¿no? Y es permitirse aprender a ver la vida con otros ojos. Y desde ahí es poder ver más allá de lo que estoy viendo, poder percibir más allá de lo que estoy sintiendo y desde ahí dar lugar a una nueva visión. Para mí el colocarme siempre como la visión como un águila, ¿no? Desde una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Por eso también el mar, ¿no? Esa expansión que permite esa liberación hace de que las aguas muchas veces se calmen y que uno pueda observar esa escena desde otro lugar. Entonces, cuando alguien llega a mí en las terapias, en las sesiones que realizo, que tiene que ver con lo ancestral, pero con la lectura del árbol genealógico, pero más allá de eso hay un recorrido, ¿sí? Es que puede ir aprendiendo a ver esa situación que trae desde otro punto de vista, con Totalmente. otros ojos. Fíjate, cuando yo hago sesiones de coaching sistémico, trabajamos también con el cuerpo. A veces le pido a la persona que coloque su objetivo o aquello que quiere trabajar y siempre trabajamos con qué es lo que ves desde aquí, qué es lo que no estás viendo. Y luego la invitación siempre es, ahora aléjate, Mm. ahora míralo desde otra perspectiva, ahora míralo desde la perspectiva de la otra persona. Y es que esa es la visión, ¿no? Es el aprendizaje, es el decir, me voy a poner en otro lugar para poder ver todo desde un lugar más neutral o con más objetividad y fuera de la mente, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo bueno, esa frase que has dicho, creo que podría resumir, fíjate, me encanta porque la esencia se asocia mucho con dentro, con el corazón, pero esa perspectiva también es fuera, ¿no? Y hay otra cosa que me encanta últimamente que me resuena mucho, que es lo que es dentro es fuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, cuando tú te trabajas aquí, eres capaz también de ser un reflejo para todo lo demás, para poder tener esa perspectiva más amplia y para poder construir lo de fuera, siempre y cuando estés ahí, ¿no? En esa neutralidad, en ese no juicio, en esa visión más abierta de las cosas. Así que yo creo que podemos unir ahí nuestras dos aproximaciones porque es una perspectiva muy bonita. Ujú. Sí, Patri. Bueno, a ver, claro, hay mucha información, sí, que en estas conversaciones uno estaría, ¿no? Mucho tiempo de reflexión, de contenido, de dar, pero bueno, es importante también para quienes nos acompañaron y quienes van a escuchar este vivo, que sepan de que Patri la pueden encontrar, va a quedar aquí guardado su Instagram para que la puedan seguir y comunicarse con ella a través de sus redes y saber sus terapias y sus talleres y todo lo que se está creando. Y también saber de que, bueno, este fue un primer encuentro, que va a haber otros en donde podamos ir conversando, hablando, reflexionando sobre distintas temáticas, siempre desde el camino propio, porque es desde ahí lo que nos une. Y yo darte las gracias de haber dado este sí tan valiente frente a esta propuesta y para mí es muy bonito también conectar desde aquí. Mil gracias a ti, Yamila, porque bueno, ya sabes que no hay casualidades. Cuando nos encontramos hubo ahí una conexión muy bonita y el camino pues se va haciendo, ¿no? Y yo creo que
cuando encuentras con personas que están un poco en ese mismo proceso que tú, pues ayuda, ¿no? a compartir con otros y a saber que existen más caminos. Así que mil gracias por esta oportunidad de compartir aquí. Mil gracias a toda la gente que ha estado por ahí viéndonos y que nos verá después. También me gustaría decir que si alguien tiene alguna duda o que si quiere lanzarnos alguna pregunta, estamos disponibles para que nos lancen lo que sea a través de Instagram. Y bueno, y mil gracias de corazón por este Sí. encuentro tan bonito. Nos pueden escribir por privado y para poder entender o si hay algún despertar que han tenido o están atravesando algo que estén en esa confusión. Bueno, aquí estamos, ¿sí? Al servicio de lo que estamos dando y que muy desde nuestra coherencia, desde nuestro centro, es lo que podemos otorgar y dar. Y si no, también hay redes que podemos compartir. Eso. Bendiciones para todos, que tengan un muy bonito día y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Mira, mil gracias. Abrazo, Un abrazo abrazo muy cálido. enorme. Adiós a Chao. todos. Mil gracias.